Ecuación de la recta en forma normal. Está bien, Santiago, no hay problema. Bueno, ecuación de la recta en forma normal. Vamos rapidito, así que venimos con buen ritmo. La forma normal de la ecuación me dice cuál es la forma normal, me la recuerda, ¿sí? Determinar alfa para que la recta pase por el punto, ¿sí? 2, o sea, la coordenada en x es 2 por raíz cuadrada de 3 y la coordenada en y es 2. ¿Qué me dice que es el pie de la perpendicular? Bien. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a ubicar el punto 2 raíz cuadrada de 3, 2. Bien, ahí tenemos el punto 2 raíz cuadrada de 3. Y me dice que ese punto es el pie de una recta perpendicular a mi recta. O sea que si yo trazo un vector o una semirrecta. Ah, perdón. Bien, ahí está. Bien, el punto, vamos de nuevo a esta parte, el punto 2 raíz cuadrada de 3 es el punto que yo le llamé A. Ese punto me dice que es el punto, el pie, ¿sí?, de una recta perpendicular a la recta que pasa por el origen y por ese punto. 2 raíz cuadrada de 3 para las x, 2. O sea que mi recta va a estar perpendicular a esta recta y a su vez va a pasar por este punto. A ver si me deja hacer nada. Esto. Bien, supónganse que la recta perpendicular va a ser una forma así. ¿A qué se refiere con pie? En este caso se refiere como la intersección, ¿sí?, de una recta perpendicular a mi recta en cuestión. O sea, ¿cuál es la ecuación de la que yo quiero hablar? La ecuación de mi recta que a mí me interesa es esta recta G. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color rojo, así se distingue. Bien, la recta que está en rojo, ¿sí?, es la ecuación de la recta que yo quiero hallar. Como información me dan las coordenadas de ese punto y me dicen que es el pie de una recta perpendicular a esa recta y que pasa por el origen. O sea que acá hay 90 grados, ¿sí?, capaz que sea un poquito más así. Acá tiene que haber 90 grados y a su vez esa recta, si la hago continuar, tiene que pasar sí o sí por el origen de coordenadas. Eso me va a ayudar a saber que el ángulo entre esta recta perpendicular con el eje de las X positivo, ¿sí?, este ángulo
Ahí volvimos. Anda. Vale. Sí, está para allá, en el baño. Ahí estamos. Sí, a ver, ¿a quién le tocó ser el profe ahora? Ah, Maxi otra vez. Sí, ya la admití, creo, a la hora. Bien, vamos a tratar de hacerlo cortito del pie, de primera, a la explicación, porque están dando... Ahí está la orilla, volví, no sé si me están escuchando, si me están escuchando. Bien. Va, un segundito, lo último. Entonces, con este ángulo y esta distancia perpendicular a la recta que yo quiero dar la ecuación, voy a determinar la ecuación de esta recta. ¿Sí? No Con está una compartiendo, profe. Ah, siempre me falta algo. Bien, con la distancia que está en azul y este ángulo que tenemos acá, con todo eso voy a determinar. Bien, este ángulo que estaba acá, que se me acaba de borrar, ¿cómo lo puedo calcular? ¿O lo sé? Esa es mi pregunta. No lo sé, tengo que determinar alfa. ¿Pero qué sí conozco? Si miro esto como un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Para este ángulo, alfa... ¿Qué fue con ser el alfa? Sí, Laura, estoy. Bien, para calcular este ángulo, básicamente lo que tengo que plantear es cateto opuesto sobre cateto adyacente y qué relación trigonométrica me relacionan los dos, justamente. La tangente. O sea que la tangente a la menos 1 de este cateto opuesto sobre cateto adyacente, que yo conozco los datos, porque ese punto A lo conozco, voy a poder calcular el ángulo. O sea que va a ser básicamente el ángulo alfa, va a ser la tangente a la menos 1 de cateto opuesto, en este caso va a ser el 2, dividido cateto adyacente, que es la coordenada en X también. 2 raíz cuadrada de 3. Bien, ¿cuánto les da eso? Tangente a la menos 1 de 2 raíz cuadrada. 30, profe. 30, perfecto, gracias. Bien, con este dato voy a ir a la ecuación que teníamos acá y voy a reemplazar, para dejarla en forma bien general. X coseno de 30 grados más y seno de 30 grados, seno de 30 grados, sigo poniendo el mismo ángulo, menos 4, que menos 4 tiene que ser la distancia del origen a el pie de la perpendicular que planteamos recién. ¿Sí? O sea que si hacemos 4, tiene que ser igual a 2 raíz cuadrada de 3 más 2, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esto es un 3, aunque no parezca. ¿Sí? Eso es cierto. Bien. Y esta es la que está acá, es la ecuación normal de la recta, que tiene coseno de alfa, seno de alfa, donde alfa siempre va a ser el ángulo, no la inclinación, no la confundan, no es la inclinación, es el ángulo que forma la perpendicular a la recta y que pasa por el origen con el eje de las X, básicamente. Bien, dar la forma normal de cada una de las siguientes ecuaciones de recta y determinar D y alfa. Sí, ¿qué pasó, Juan Pablo? Ese era un dato. Bien la pregunta, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque es un dato.
¿La raíz de qué? Estoy calculando este segmento. Estoy verificando que esta distancia que está acá en azul, perdón, en celeste, sea 4. ¿Cómo? Calculando la distancia entre A y B. ¿Sí? Las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este punto, básicamente son eso, esas coordenadas, esta altura y esta altura elevado al cuadrado, sumadas y raíz cuadrada. Eso es Pitágoras. ¿Y qué es igual a 4? ¿A qué es igual a 4? Bueno, a eso. Bien. Vamos a la parte B. La forma normal a partir de esta ecuación dada en forma general. ¿Sí? Si yo estoy en forma general, voy a identificar que del punto B sub 1, ¿cuánto va a valer el A mayúscula de la ecuación general? Va a valer 6. ¿Cuánto va a valer el B mayúscula? Menos 8. ¿Y cuánto va a valer el C mayúscula? Menos 12. ¿Sí? Porque esta la reconozco como una ecuación general. Sí, acá va todo elevado al cuadrado. Si hacen esas cuantitas les da 4. Es para verificar, nada más, no sea un problema. Bien, entonces, volvemos a este ejercicio. Tenía la forma general de la ecuación, yo la reconozco que es la forma general de la ecuación. ¿Por qué? Porque primero que está igualado a 0, ¿sí? Y tengo las variables multiplicadas por unas constantes. Bien, ahora, ¿cómo hago el pasaje de la ecuación general a la forma normal? Básicamente tengo que hallar cuánto vale el coseno de alfa, o cuánto vale el ángulo alfa, básicamente. Y la distancia desde el origen hasta esta recta. O sea, ¿de qué estás hablando, Willy? Vamos a borrar todo esto. Fíjense que si yo pongo, ¿cómo era la ecuación? 6x menos 8y menos 12. 6x menos 8... Oh, estoy escribiendo. 6x menos 8y menos 12 igual a 0. Bien. La recta normal va a ser una recta que tome esta forma. O sea, que parta del origen y que sea perpendicular. ¿Sí? Qué feo. Qué feo que dibuja, profe. Me lo merezco. O sea, una recta más o menos así, como el vector U. Bien, entonces lo que yo estoy buscando es conocer el ángulo entre el eje positivo de las X y la perpendicular, ¿sí? Y el módulo del vector U, o la distancia entre B y A, o la distancia desde ahí hasta ahí. Acá sí hay 90 grados, sí o sí, ¿cierto? Bien. Es gráficamente lo que tengo que responder analíticamente ahora. ¿Sí? En el punto B1. ¿Qué información tengo? Bueno, tendría que buscar cómo son las formulitas del pasaje de la forma normal a la forma general. Estas ecuaciones me relacionan las constantes A, B y C de la ecuación general con la distancia y con el ángulo alfa. ¿Sí? Bien. Acá yo se los dejé bien resumidito. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Al punto D, calcular alfa, ¿sí? Con esta formulita, con cualquiera de las dos, y después verificar. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a calcular entonces, por ejemplo, coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿cuánto va a ser? A valía 6, dije, ¿no es cierto? Para este caso, ¿no es cierto? Dividido raíz cuadrada, ya vamos a ver por qué es el más menos. 6 al cuadrado, que es A al cuadrado, más B al cuadrado, que es menos 8, o 8 es lo mismo, ¿no es cierto? Como está elevado al cuadrado, no me importa el signo de
de b en este caso. ¿Cuánto les da esta cuantita? 6 dividido 36, la raíz cuadrada de 36 más 84, 100. 64, 64 más 36 es 100, es 10. 6 sobre 10, ¿no es cierto? Esa cuentita. 3/5. O sea que el coseno de alfa me da 3/5. O sea que si quisiera saber el ángulo, voy a calcular coseno a la menos 1 de 3/5, por ejemplo. Estoy hablando del ángulo que vimos acá recién. El ángulo que está en negro ahí. Bien, ¿cuánto les da el coseno a la menos 1 de 3/5? 53 grados, 7 minutos y 48,37 segundos. Bien, perfecto, gracias. 53 grados aproximadamente. ¿A ustedes les parece que hay 53 grados acá en lo que está marcado con negro? Serían esos grados en negativo. Claro, perfecto. Muy bien. Eso es porque estamos usando el coseno. Entonces está muy bien que se hayan dado cuenta de que ese ángulo no son 53 grados, pero sigue siendo válida la ecuación de la recta. Bien, si lo hubiéramos hecho con el seno, capaz que nos hubiera dado lo otro. Bien, ahora quiero que veamos otra cosa. Porque la ecuación esta pone más menos, más menos, más menos. ¿Qué quiere decir que sea más menos? Fíjense que a mí me dice que la condición menos d es igual a k por c. K es esta cuentita. 1 sobre a cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Sin el b y acá sin el a. O sea que k es solamente esto que tenemos acá. ¿Sí? 1 sobre todo esto. 1 sobre todo esto es k. ¿Sí? Esta acá es eso que está ahí. ¿Sí? Bien. O sea que el valor de k, sea positivo o sea negativo, me lo va a dar el valor de c. Yo en este caso c dije que vale menos 8. Entonces, si estoy diciendo que d tiene que ser negativo, y acá c vale menos 8, k tiene que ser obligadamente, para que me dé algo negativo, k tiene que ser obligadamente positivo. Entonces, en esta ecuación, en la ecuación de k, voy a decir que k va a ser positivo. ¿Se entendió esa parte? Sí, es para verificar Sí. con esta condición. Bien. Entonces, acá, quiero ver una cosa. Fíjense que si ahora hacemos el coseno de menos 3, coseno a la menos 1 de menos 3/5, ¿cuánto les da? ...126, que es el ángulo suplementario para llegar a los 180. ¿Sí? Aproximadamente 126. O sea que podemos olvidarnos de esta parte, de estos 53, y actualizar el resultado y decir que el ángulo alfa en realidad vale 126 aproximadamente. Y siguen los decimales, ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos plantear la ecuación de la recta, por lo menos la primera parte con los ángulos. Va a ser x, para dejarla en forma más general, x coseno de 126, ¿sí? Más y seno de 126 grados, ¿no es cierto? 126 grados, todo lo completo tendría que ir para que sea lo más precisa esta ecuación. Menos d igual a 0. Me está faltando entonces determinar cuánto vale menos d, cuánto es la distancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué se les ocurre para hallar d? Usar esta formulita, ¿no es cierto? D vale c sobre
K, o C por K, mejor dicho. Acá está. K valía 1 sobre 10, positivo, ¿no es cierto? O sea que menos D va a ser igual a 1 sobre 10, que es K, ¿no es cierto? Lo calculamos de acá. Dijeron que recién que era 6 al cuadrado más 8 al cuadrado de 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Bien. K por menos 8. O sea que menos D va a ser, ¿cuánto? 8 sobre 10. Se puede simplificar, 4/5, negativo. O sea que este menos D, acá en la ecuación, lo voy a poder reemplazar acá, al menos D por menos 4/5. Y ahí sí me quedó la ecuación más completita. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí? Profe, no sé si me Sí. salté una parte yo, pero C no vale menos 12, no menos 8. ¿O me estoy equivocando? Puede que te estés equivocando. En realidad yo nunca me equivoco. Nunca, nunca, nunca. Una vez me equivoqué porque pensé que me había equivocado. Y después me di cuenta que yo no me equivoco, así que... no, probablemente tenga algún error de tipeo en la formulita esta, ¿sí? Acordate que seno de alfa era con B y B valía menos 8, o sea, no te olvides del signo ahí, ¿sí? B vale menos 8, tal vez ahí puedes que tengas el error. Ah, bien. Ah, y acá C vale menos 2, y yo lo hice con 8. Eso estaba Y preguntando. nadie... Ah, pero vos dijiste que para calcular el seno de alfa, está bien. No, dije que C vale menos 12 en vez de Ah, menos 8. sí, te entendí el seno, sí. Bien. Entonces, ¿cuánto me da 12 sobre 10? 6/5. Sé que acaba un 6. Sí. Acá un 6. 6/5. Perfecto. Nadie vio nada. No pasó nada acá. ¿Estamos? ¿Por qué le pusimos el menos en la ecuación donde usamos el coseno? Sí, justo, no me di cuenta. La próxima vez que me vaya a equivocar voy a tratar de pausar la grabación, si no queda tan evidente. Claro, no, Maxi no se equivoca. Claro. Bien. ¿Por qué le pusimos el menos? De razonar esta cuentita. D tiene que ser igual a K por C. Si yo sé justamente que C es negativo, ¿sí? C es negativo, K obligadamente tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces si K es positivo, ¿y por qué le pusimos el negativo? Me perdí, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué le pusimos el negativo? Vamos a cortar la explicación porque ya estamos en hora 11:30. Le pusimos el negativo para que me dé el ángulo complementario a los 53, ¿sí? Porque con el positivo daba 53 grados, ¿sí? Que 53 es la parte horaria del ángulo, ¿sí? Contando el ángulo en sentido horario. Pero nosotros siempre estamos tratando de contar los ángulos en sentido antihorario. La ecuación de la forma de la ecuación normal siempre nos dice que el ángulo alfa tiene que estar entre 0 y 180 grados. ¿Sí? 0 y 360, perdón, en sentido antihorario, por eso. Porque de esa forma está definida la recta. Bien, gente, estamos en hora, si no, no vamos a tener tiempo para hacer el parcialito. Llegamos Profe, hasta acá, Sí. le hago una pregunta.
por ejemplo, habiendo utilizado los 53 grados, restándolo a 360, ¿no hubiera sido lo mismo? ¿Sí? Yo hice eso, pero no, creo que no me dio igual. ¿180? Acordate de que tenés los decimales ahí. ¿Sí? Cuando sumes los ángulos con todos los decimales te van a dar los 180.